Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 34, donde dice: Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Los versículos 34 al 36 nos van a estar hablando de Jesús en Genesaret, ya que cuando la travesía concluyó, habían llegado a la tierra de Genesaret, una planicie densamente poblada al sur de Capernaum. El mar de Galilea recibe también el nombre del lago de Genesaret por este lugar, ya que era una zona muy poblada, aunque en ella no había grandes ciudades, sino pequeñas poblaciones, en la campiña donde vivían los agricultores que cultivaban sus productos, ya que era muy rica en agricultura, produciendo muchas variedades de frutales. El destino final de Jesús era, de nuevo, la ciudad de Capernaum, pero pasó antes por esta región para bendición de sus habitantes. Continúo ahora con el versículo 35, donde dice: Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Note que Jesús no podía pasar desapercibido en ningún lugar, ya que su fama se había extendido de tal manera que todos le reconocían. Por tanto, al pasar por los campos de una zona tan rica en agricultura, o los varones que trabajaban al campo, descubrieron su presencia e inmediatamente le reconocieron e hicieron correr la voz por todo el entorno, avisando a todos que allí estaba el Señor Jesús. Nótese que quienes conocen a Jesús no pueden sino hacerlo saber a otros. La noticia difundida trajo como resultado que todos los pueblos de alrededor trajeran los enfermos a Jesús, ya que todos buscaban la bendición de quien era el médico divino, capaz de restaurar al orden lo que el pecado había desordenado. Continúa ahora con el versículo 36, donde dice: Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Muchos de los que vivían en el territorio de Genesaret habrían oído de la sanidad llevada a cabo en Capernaum cuando una mujer hemorroisa tocó el manto de Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 20 dice: Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Es posible que los enfermos fuesen muchos y que temiesen que el Señor se cansara de atender a tantos, o que no llegara el día para sanar a todos, por lo que le pedían que les permitiese tocar el borde del manto para quedar sanados. Sin duda, la fe de todos aquellos hizo posible la sanidad de cuantos tenían algún tipo de enfermedad, y cuantos tocaron quedaron completamente sanos. Sin embargo, lo que se destaca aquí no es la fe de las gentes, sino el poder y el amor de Jesús. El Señor permitió que todos cuantos lo desearan, o tal vez mejor, lo necesitaran, pudieran tocar el borde de su manto para sanidad. Con todo, lo que las gentes buscaban no era tanto la persona de Jesús como lo que era el Mesías, sino el poder sanador que les beneficiaba. Los relatos de Mateo permiten también apreciar que las gentes eran movidas hacia Jesús por la utilidad y provecho material que les proporcionaba. Muy pocos buscaban a Cristo para sanidad espiritual y provecho de sus almas. El poder admirable del Señor operó
milagros completos, ya que Mateo afirma que todos cuanto le tocaron quedaron completamente sanos. Y note que no importaba cuántos fueran los enfermos o cuáles fueran las enfermedades, ya que todos quedaban sanados absolutamente y totalmente, porque nunca se agotaba el poder sanador del Maestro. El mismo poder del Señor está a disposición en el tiempo presente para quienes se acercan a Él y lo hacen con fe. La primera gran sanidad total y completa que se puede recibir entrando en contacto con Jesús por medio de la fe es la del alma, esto es, el perdón de los pecados y la recepción de la vida eterna. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nótese que nadie se salva estando cerca de Jesús. Solo es posible la salvación cuando se entra en contacto con Él por medio de la fe. De manera que, sabiendo del poder de Jesús para salvación, debiera cada creyente conducir al mayor número posible de enfermos espirituales al Salvador. Esta es la obligación moral y la responsabilidad espiritual que tienen aquellos que han experimentado en ellos mismos la salvación. Marcos capítulo 16 y los versículos 15 y 16 dice: y él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sin duda también Jesús puede sanar como lo hizo entonces. Es necesario llevar también los enfermos en oración al Señor, intercediendo por ellos, ya que miles de personas han sido sanadas de sus enfermedades como respuesta a la oración de sus hermanos. La oración de intercesión es un privilegio que todos debemos de asumir. Y ahora comienzo con Mateo capítulo 15 y versículo 1, donde dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo. Los versículos 1 al 39 hallaremos aquí el rechazo por los escribas y fariseos, ya que el evangelista Mateo presenta el conflicto que se produjo entre los religiosos y Jesús, pero en los versículos 1 al 9 hallaremos la confrontación con los escribas y fariseos. Como es habitual en Mateo, no hace precisión del tiempo cuando ocurrió el suceso que relata, ya que se limita a decir entonces. Es muy probable que fuese después de la Pascua, que sería la tercera en la vida de Jesús, y a la que parece que no fue Jesús por causa de los judíos que querían matarlo. Juan capítulo 7 versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Probablemente este suceso que relata Mateo, con un tal genérico entonces, que equivale a por aquellos días, debió de haberse producido después de la Pascua, por cuanto hay un grupo de religiosos procedentes de Jerusalén, fariseos y escribas de Jerusalén. Ahora bien, ¿quiénes habían venido de Jerusalén? ¿Los fariseos y los escribas o solamente los escribas? Hay cierta discusión en la interpretación de este texto, sobre todo a la luz del relato según Marcos, donde dice en Marcos capítulo 7 versículo 1: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Entonces hallamos, sobre todo a la luz del relato según Marcos, donde permite entender que los fariseos eran de Capernaum y los escribas venían de Jerusalén. Otros consideran que fariseos como escribas procedían de Jerusalén, pero tanto unos
como otros, estaban allí para buscar ocasión contra el Señor. Los que venían de Jerusalén probablemente habían sido enviados por el Sanedrín para ser testigos de cargo contra Jesús. Los fariseos de Capernaum habían tomado tiempo antes de la determinación de matar al Señor. Mateo capítulo 12 y versículo 14 dice: Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El lugar donde ocurrió el encuentro entre Jesús y el grupo de adversarios es tan indeterminado aquí como el mismo tiempo en que ocurrió, ya que no da el evangelista ningún dato específico ni menciona tampoco el nombre del lugar. También es posible que fuese en Capernaum, ya que según Juan, los discípulos habían salido del lado oriental del mar de Galilea y navegaban hacia Capernaum. Juan, capítulo 6, versículo 17 dice: Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Note que la oposición a Cristo iba tomando cuerpo y organización. Ya no solo los fariseos quienes entran en confrontación con Jesús, entonces con ello están también los escribas. Este grupo de expertos en la ley habían sido enviados desde Jerusalén, sino lo fueron también los mismos fariseos. Esto quiere decir que desde la capital religiosa y política de Israel, las más altas esferas están interesadas en deshacerse de Jesús, cuya doctrina y obras estaba poniendo en peligro la estructura religiosa y denunciando las abiertas perversidades que, en nombre de la religión, se estaban llevando a cabo. Este grupo no dudó en desplazarse en un largo viaje hasta llegar al norte del país, con tal de evitar el crecimiento de la popularidad de Jesús. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Los enemigos de Jesús descubrieron que los discípulos de Cristo no guardaban las tradiciones establecidas y enseñadas como normativas para el pueblo. En este caso, las normas dictadas por los antiguos rabinos sobre el modo de llevar a cabo purificaciones rituales para las manos antes de comer. Y así lo declaran a Jesús. ¿Por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? La tradición transgredida consistía en no lavarse las manos para comer. Las gentes tenían a los escribas, especialmente los que enseñaban en Jerusalén, como los intérpretes de las Escrituras y quienes decían lo que se debía de hacer o dejar de hacer. Eran conocedores de la palabra, pero desconocían absolutamente el espíritu de ella. Tengas en cuenta que la ciencia sin amor enorgullece. La primera epístola a los Corintios capítulo 8 y versículo 1 dice: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por tanto, si la ciencia sin amor enorgullece, estos eran maestros arrogantes que, como pavos reales, se pavoneaban orgullosos delante de quienes estaban sujetos por temor a quebrantar la ley y las tradiciones conforme a las enseñanzas de aquellos maestros. La acusación que formulan contra los discípulos y por consiguiente contra el maestro que los instruía era la no conformidad con las enseñanzas tradicionales que todos cumplían. Note que no estaban acusándolos de quebrantar algún mandamiento de la ley, sino las costumbres que se enseñaban
como si tuviesen la misma autoridad de la ley. La acusación tenía que ver con la costumbre de lavarse las manos antes de comer. Sobre las tradiciones de los ancianos, define por otro lado el profesor Páramo cuando dice que la expresión tradicionales o mandamiento de los antiguos responde a la frase hebrea, palabras de los ancianos que, por oposición a la Torá o a la ley escrita de Moisés, y aun a toda la escritura, era el conjunto de sentencias, enseñanzas y decisiones de los rabinos, que con el pasar de los años y de los siglos formaron un cúmulo inmenso de prescripciones, minuciosas, ridículas a veces, las cuales no sólo se equiparaban a la ley misma, sino que frecuentemente se las juzgaba superiores. En el entorno religioso que regulaba la vida de Israel en los tiempos de Jesús, había una enorme cantidad de preceptos procedentes del pasado a los que ellos daban el mismo carácter de la palabra de Dios y tan obligatorios como ella, porque para aquellos maestros constituían la correcta interpretación de la ley y cómo debían de ser aplicada a la vida cotidiana. Nótese que estas enseñanzas tradicionales tenían dos graves problemas. Uno era que normalmente iban más allá de lo que Dios determinaba en la ley. El segundo, quebrantaban el sentido espiritual y la gracia contenida en la ley. Esto es, el caso de la acusación formulada es que la enseñanza tradicional excedía en todo a lo que Dios había establecido en la ley. Ahora bien, ¿en qué se basaba? Posiblemente en un exceso de celo por la santidad experimental. No cabe duda que un corazón santo manifiesta un comportamiento santo en el exterior. Los ancianos ello habían visto cómo en algunas ocasiones los lavamientos externos correspondían a una demanda especial de santidad, ya que así ocurrió en el Sinaí, cuando Dios se manifestó al pueblo que hubo una demanda de limpieza, ordenando a los israelitas que lavaran sus vestidos. Éxodo, capítulo 19, versículo 10 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. De la misma manera se establecía para los sacerdotes en el servicio del templo que se bañasen antes de ejercer en el ministerio sacerdotal. Levítico capítulo 16 y versículo 26 dice: El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y el versículo 28 dice: El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y también el mismo sumo sacerdote y los sacerdotes debían de lavarse las manos antes de ejercer las funciones en el santuario, como así enseña Éxodo capítulo 30 y los versículos 17 al 21. En determinadas circunstancias especiales se establecía en la ley un lavamiento de manos para el pueblo. Levítico capítulo 15 versículo 11 dice: Y todo aquel a quien tocare, el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Pero la ley no establecía en ningún lugar el lavamiento de manos de cada persona antes de cada comida, ya que esto era algo prescrito por alguna razón por los ancianos, sin apoyo alguno en la palabra de Dios, pero que los fariseos hacían asunto de vital importancia. Ahora bien, cabe preguntarse cómo se produjo este
lamentable énfasis en las tradiciones y de qué manera fueron dándoseles el mismo valor de la Escritura. Las raíces se establecen con motivo de la deportación del pueblo en la cautividad a Babilonia y la destrucción de Jerusalén y el templo. Cuando esto ocurrió, la gente se dieron cuenta que lo que los profetas habían anunciado del juicio a causa del pecado había tenido lugar. También entendieron que Dios no podía admitir la adoración a ídolos, que demandaba una vida de compromiso con Él y de la obediencia a la palabra que aquellos antecesores al cautiverio no habían cumplido. Lo que quedó de la nación desde los líderes hasta los más sencillos entendieron que la única manera de superar la situación y de ser bendecido en el futuro se produciría por el arrepentimiento y obediencia a Dios y su palabra. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Lo que la Escritura establecía debía de ser obedecido, y de forma muy especial todo lo que estaba contenido en la ley que Moisés había dado al pueblo en nombre de Dios. En el exilio, los escribas dedicaron los años de destierro al estudio de la ley, profundizando en ella y buscando el contenido espiritual que estaba escrito en ella. Cuando ellos regresaron del destierro, se dice de Esdras, uno de los líderes del retorno a Jerusalén, que era un escriba preparado en la ley de Moisés. Esdras capítulo 7, versículo 6 y versículo 11. La ley fue estudiada y enseñada en la sencillez de su contenido y puesta en práctica por el pueblo después del regreso del cautiverio. En aquel tiempo comenzó el germen de lo que iba a dar lugar a los fariseos, separados, comprometidos con la ley y el estudio de la misma. Eran en cierta medida verdaderos bibliolatras, es decir, adoradores de la palabra en lugar de sencillos hacedores de ella. Clasificaron, dividieron, establecieron pautas, buscaron explicaciones a cosas que no la tenían y establecieron normas en principios sencillos, tendentes a una mejor aplicación de las enseñanzas de la ley. Sin embargo, con el tiempo se especializaron en normativas y su afición les llevó a hacer de las normativas una especialidad, dictando reglas y establecimientos paralelos tan solo por el placer de hacerlo. Pero note que estas reglas pasaban de generación a generación y constituían lo que se llamaba la tradición de los ancianos. Con el tiempo, estas reglas pasaron a las sinagogas. En ellas los maestros escribas enseñaban al pueblo y a los alumnos de la escuela rabínica la interpretación de la ley, no desde la misma ley, sino desde las tradiciones de los ancianos. La enseñanza consistía en que el maestro daba la lección y el alumno la repetía hasta memorizar el contenido de ella. La normativa establecida por los ancianos fue alcanzando un tremendo volumen porque no se detuvo la lamentable costumbre de normativizar todo, de manera que hubo necesidad de poner coto a esto y registrar por escrito las tradiciones de los ancianos. Y note que esto se llevó a cabo pacientemente por un rabino, el rabí Jebuda, cuyo trabajo llevó a cabo sobre el año 200 después de Cristo, produciendo lo que se llama la Mishnah, título procedente de la raíz hebrea para repetir.
La escritura de la Mishnah agrupa las decisiones de los maestros y también algunos comentarios o declaraciones a textos del Pentateuco. Está agrupada por temas, establecido en 6 órdenes: semillas, fiestas, mujeres, perjuicios, cosas santas y lavamientos. A su vez, cada una de estas divisiones establece también una serie de subdivisiones. Por tanto, lo que tiene que ver con el lavamiento tiene una sección destinada al lavamiento de las manos. Ahora bien, como quiera que las tradiciones de los hombres necesitan ser aclaradas y comentadas, se hizo preciso un nuevo texto añadido a la Mishnah, que se llamaba Gemara, cuyo nombre está vinculado a la raíz hebrea completar. Algunas escuelas rabínicas siguieron con su atractivo oficio de legislar y completar, uniendo los dos textos de enseñanzas tradicionales para dar origen a lo que se llama el Talmud. Uno de los más destacados es el Talmud de Jerusalén. Por otro lado, la escuela rabínica de Babilonia elaboró el Talmud babilónico, muchísimo más extenso que el de Jerusalén y que tiene una gran autoridad en el judaísmo. El nombre Talmud está ligado con la raíz del verbo aprender. Los materiales de la Mishnah y del Talmud son abiertamente diferentes en cuanto a carácter, de tal manera que debe distinguirse entre kalashkas, derivado de un verbo que significa caminar y que contiene las normas de comportamiento en donde se basan las verdaderas tradiciones, que es el derivado de un verbo que significa decir y que contiene enseñanzas sobre lo que se dice como mera ilustración, todo lo que no tiene carácter. En esta parte se puede encontrar una miscelánea de cosas tales como poesía, leyendas, cánticos, instrucciones sobre el folclore, la ciencia, la música, etc. Y voy concluyendo con estos versículos que acabo de compartir. Podemos observar que, al igual que muchas personas de hoy día que buscan a Dios solo por lo que quieren y no les interesa en absoluto lo que Él desea, la mayor parte de los miembros de la multitud tenían poco que hacer con Jesús después que los curaba. A pesar de que no se ocultó de ellos, Jesús se entristeció porque no buscaban de Él más que sanidad física. A pesar de que no pidieron una comida completa, Él no les negó un pedazo de pan. A pesar de que no pidieron ayuda espiritual, Él no les negó la física. A pesar de la superficialidad, la ingratitud y el egoísmo, misericordiosamente lo sanó, a fin de revelar el corazón compasivo de Dios. Amigo y amiga oyente, no seas tú como esas personas que señala Mateo. Busca a Jesús, no solamente por la sanidad, no solamente por el bienestar físico o la comida, sino búscale también por la sanidad espiritual, ya que Él puede restaurar tu vida y acercarte a Dios, porque Él es el Hijo de Dios, el que dio su vida en la cruz del Calvario. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que tú busques a Jesús, a que tú te acerques a Jesús, a que tú le aceptes en tu corazón como tu único Salvador. Voy a estar haciendo una oración. Si lo sientes de corazón, repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti y te busco, no por la comida, no por la sanidad, sino por la sanidad espiritual, ya que reconozco que soy una persona pecadora,
pero ahora me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.